Todos en Meridian Aerospace se rieron cuando Marcus Miller, de 17 años, con las botas de trabajo extra grandes de su padre y una camisa de franela descolorida, dio un paso al frente durante la reunión de la Junta Ejecutiva donde se decidieron contratos millonarios. La directora ejecutiva, Victoria Sterling, lo retó a reparar el prototipo de motor a reacción de $8 millones que había dejado perplejos a sus ingenieros durante 3 semanas, con las cámaras grabando y toda la junta observando, esperando que el hijo del conserje fracasara estrepitosamente y fuera expulsado permanentemente de las instalaciones. Pero en el momento en que Marcus pidió tranquilamente una llave inglesa de 7/16 y mencionó revisar la sincronización de la inyección de combustible, los ingenieros intercambiaron miradas nerviosas. ¿Qué sucedería después? Expondría 15 años de fraude corporativo y transformaría al hijo de un trabajador de la cafetería en el ingeniero que destruyó el imperio de Victoria Sterling. Victoria Sterling presidía la mesa de conferencias como un general que supervisaba a sus tropas. Su cabello plateado, recogido en un moño severo que combinaba con el acero. Con su voz, había convertido a Meridian Aerospace, de un pequeño proveedor militar a un imperio multimillonario, y no lo había hecho alimentando las fantasías de adolescentes que probablemente no distinguían una turbina de un turbocompresor. Sus ojos grises, fijos en Marcus con la mirada depredadora que había aplastado a la competencia y silenciado a los miembros de la Junta durante 2 décadas. Los otros ejecutivos, hombres que habían aprendido a interpretar sus estados de ánimo como patrones climáticos, se inclinaron ligeramente hacia adelante, percibiendo que se acercaba el entretenimiento. ¿Crees que puedes arreglar lo que mi equipo de graduados del MIT no pudo resolver?, preguntó. Su voz, con ese tono particular de condescendencia, reservada para personas que consideraba inadvertidas, mis ingenieros tienen títulos avanzados y décadas de experiencia. ¿Qué te hace pensar exactamente que tienes algo que aportar? Marcus permaneció en silencio al fondo de la sala, con las manos entrelazadas a la espalda, luciendo más pequeño que sus 17 años, frente al imponente telón de fondo del poder corporativo. Su padre, Daniel, trabajaba en el turno de noche en la cafetería de la planta baja, fregando suelos y limpiando mesas que estos mismos ejecutivos ensuciarían mañana por la mañana con sus reuniones de café importado y desayuno. Marcus esperaba a que su padre terminara su turno cuando oyó el alboroto de la junta de emergencias, las voces alzadas y las maldiciones frustradas que resonaban por el pasillo. Escuchó desde la puerta cómo Victoria Sterling describía la falla del motor en términos técnicos que la mayoría de la gente no entendería. Pero Marcus comprendió cada palabra porque había estado aprendiendo sobre motores de turbina desde que tenía edad suficiente para sostener una llave inglesa, gracias a alguien que sabía más de ingeniería aeroespacial que nadie en esa sala. Sospechó, me gustaría echarle un vistazo, dijo simplemente, con voz firme a pesar del peso de las escaleras, si te parece bien. El silencio que siguió se prolongó lo suficiente como para que Victoria considerara sus opciones. Podría despedirlo directamente, lo enviaríamos de vuelta a la tarea insignificante que lo había llevado a la sala ejecutiva, pero algo en su silenciosa confianza la irritaba de una manera que exigía una corrección pública. Había construido su reputación de nunca ceder ante un desafío y ciertamente no iba a empezar con un adolescente cuyo padre probablemente ganaba el salario mínimo. Los demás miembros de la junta directiva percibieron su decisión antes de que ella hablara. Sus rostros ya se estaban preparando para una expresión de diversión anticipada. Bien, dijo con una sonrisa afilada como una cuchilla. Te propongo un trato. Arreglas nuestro motor de $8 millones que ha dejado perplejos a un equipo de expertos y yo personalmente te escribiré una carta de recomendación para cualquier escuela de ingeniería del país. Pero cuando fracasas, y fracasarás, tú y tu padre están despedidos, expulsados permanentemente de esta institución. ¿Cómo suena eso? Marcus asintió una vez, con un gesto tan tranquilo y natural que varios ejecutivos intercambiaron miradas que esperaban, tartamudeando, tal vez retrocediendo, sin duda alguna señal de que el chico entendía la magnitud de lo que intentaba. En cambio, simplemente preguntó, ¿cuándo quieres que empiece?
Victoria Sterling entrecerró los ojos ligeramente, desacostumbrada a que sus tácticas de presión psicológica se enfrentaran con tanta serenidad. Había esperado que corriera de vuelta con su padre para darle una lección sobre conocer su lugar, pero su mirada firme destelló algo que la hizo querer de repente aplastarlo con más fuerza. Ahora mismo, dijo, señalando el ascensor, bajará toda la junta a ver, lo grabaremos todo. Naturalmente, quiero que no haya ninguna duda sobre lo que sucede cuando el exceso de confianza se topa con la realidad. El hangar se sentía como entrar en una catedral de ingeniería estadounidense. Su altísimo techo desaparecía entre las sombras mientras las luces industriales proyectaban círculos ásperos sobre el suelo de hormigón. En el centro se encontraba el prototipo del motor, una obra maestra de titanio y acero que representaba la vanguardia de la tecnología de la aviación militar. Medía casi 2,4 metros de altura y sus superficies pulidas reflejaban la luz superior. Es como una escultura metálica de poder controlado. 2 docenas de ingenieros con batas de laboratorio se agrupaban alrededor del equipo de diagnóstico. Sus rostros mostraban el agotamiento de 3 semanas dedicadas a perseguir una falla intermitente que aparecía y desaparecía sin patrón ni lógica. Sus talleres estaban cubiertos de esquemas, impresiones de computadora y los restos de la resolución sistemática de problemas. Tazas de café, latas de bebidas energéticas y cuadernos llenos de cálculos que no habían llevado a ninguna parte. Victoria Sterling irrumpió en el espacio como si fuera suyo, lo cual hizo. Sus tacones resonaron contra el concreto mientras los miembros de la junta se organizaban en semicírculo para observar la inminente humillación. Marcus caminó lentamente alrededor del motor, con las manos entrelazadas a la espalda, sus ojos absorbiendo detalles que los ingenieros reunidos habían medido y documentado, pero tal vez no habían visto realmente. Se detuvo en el conjunto de admisión, se agachó para examinar la alineación de las aspas del ventilador y luego se dirigió a la carcasa de la cámara de combustión, donde se encontraban los sensores y el equipo de monitoreo. Había sido adherido. Como una hiedra electrónica, el silencio en el hangar se hizo más denso mientras continuaba su inspección, ignorando los susurros, comentarios y las risas apenas contenidas de la galería de ejecutivos corporativos. Después de varios minutos, se enderezó y se dirigió a uno de los ingenieros que estudiaba las lecturas de diagnóstico y los registros de fallas que cubrían 3 monitores de computadora. ¿Alguien ha revisado la resonancia armónica en el compresor de la tercera etapa?, preguntó. Su voz se oía claramente en el vasto espacio. La ingeniera principal, la doctora Sarah Michei, levantó la vista de su portátil, con una expresión que mezclaba cortesía profesional con una molestia apenas disimulada. Por supuesto que revisamos la resonancia armónica. La doctora Michei respondió con un tono que sugería que le estaba explicando algo a un niño. Hemos ejecutado todos los protocolos de diagnóstico del manual, además de varios que desarrollamos específicamente para este motor. Los patrones de resonancia están todos dentro de parámetros aceptables. Señaló una pantalla montada en la pared, que mostraba formas de onda y análisis de frecuencia. Parecería arte abstracto para la mayoría de los observadores. Marcus asintió pensativo y luego preguntó si podía ver los registros de mantenimiento del proceso de ensamblaje. La pregunta en sí era tan sofisticada que varios ingenieros intercambiaron miradas. La mayoría de la gente no sabría que existían los registros de mantenimiento, y mucho menos comprendería su relevancia para el diagnóstico de motores. El Dr. Michei le entregó una carpeta gruesa con evidente reticencia, observándolo pasar páginas de entradas técnicas y marcas de control de calidad. Después de unos minutos, Marcus levantó la vista con una expresión que podría haber sido de satisfacción. Creo que sé que está mal, dijo en voz baja. Victoria Sterling dio un paso al frente. Su paciencia estaba claramente agotada. Había orquestado esta demostración para brindar una lección sobre la arrogancia y la jerarquía social, no para ver a un niño hojear papeleo como si perteneciera allí. Ya basta de teatralidad, dijo,
su voz interrumpiéndose por el ruido ambiental de los ventiladores y los equipos electrónicos. ¿Puedes arreglarlo o no? Mis ingenieros no tienen tiempo para verte fingir que entiendes conceptos que les llevó años dominar. Los demás miembros de la junta asintieron en señal de acuerdo. Sus rostros mostraban la particular impaciencia que les producía que personas de baja condición social les hicieran perder el tiempo. Marcus cerró el registro de mantenimiento y regresó al motor. Esta vez, se detuvo en un panel lateral que albergaba el sistema de inyección de combustible. Necesitaré una llave inglesa de 7/16 y unos 10 minutos, dijo mirando directamente a Victoria Sterling. Pero primero tengo una pregunta. ¿Recuerdas a Thomas Miller? El nombre golpeó a Victoria Sterling como un golpe físico. Su expresión serena titubeó por un instante antes de que su control profesional se reafirmara. Pero ese lapsus momentáneo fue suficiente para que Marcus viera reconocimiento en sus ojos, seguido rápidamente por algo que se parecía mucho al miedo. Thomas Miller había sido el ingeniero jefe en los contratos militares de Meridian hace 15 años, antes de Victoria Sterling. Había orquestado su despido bajo cargos falsos de espionaje corporativo. Había sido la mente detrás de 3 diseños innovadores que aseguraron la posición de Meridian en la industria de defensa. Innovaciones que hicieron a Victoria Sterling rica y poderosa. La historia oficial era que lo habían descubierto vendiendo secretos a competidores extranjeros, pero la verdadera historia era que había descubierto la práctica de Victoria de facturar al gobierno por investigaciones ya completadas, esencialmente vendiendo la misma innovación varias veces cuando Thomas Miller amenazó con denunciar el fraude. Victoria destruyó su carrera y su reputación tan completamente que ninguna empresa aeroespacial lo contrataría. No sé de qué estás hablando, dijo, pero su voz carecía de la confianza de antes. Marcus tomó la llave inglesa de un carro de herramientas cercano y comenzó a retirar el panel de acceso con práctica y eficiencia. Sus movimientos eran precisos y seguros. NS de alguien que había realizado este mismo procedimiento muchas veces antes. Thomas Miller era el nombre de mi padre. Lo dijo sin levantar la vista. Desde su trabajo, antes de cambiarlo a Daniel, cuando ya no pudo encontrar trabajo de ingeniería. Antes de tener que aceptar un trabajo de limpieza para mantener a su familia, la llave inglesa se le resbaló ligeramente en la mano. La única señal de que esta revelación le había costado algo emocionalmente. Me enseñó todo lo que sabía sobre motores de turbina. Pasaba todas las noches, después de su turno de conserje, mostrándome esquemas y explicando principios que la mayoría de la gente necesita títulos de ingeniería para comprender. Nunca dejó de ser ingeniero, incluso cuando uno se aseguraba de que no pudiera trabajar como tal. El panel de acceso se abrió, revelando la compleja red de líneas de combustible y boquillas de inyección que alimentaban las cámaras de combustión del motor. El silencio en el hangar era absoluto, roto solo por el zumbido distante de los sistemas de ventilación y los sonidos metálicos de Marcus trabajando dentro de la carcasa del motor. El Dr. Michei se había detenido. Fingiendo revisar sus diagnósticos, su atención se centró por completo en la adolescente que realizaba procedimientos de mantenimiento con una habilidad impensable. Los demás ingenieros se acercaron, su curiosidad profesional superando su escepticismo inicial mientras observaban a Marcus desconectar y examinar los componentes de la inyección de combustible con la confianza de quien había hecho este trabajo durante años. Victoria Sterling se quedó paralizada, pensando en las implicaciones de lo que oía. Si Thomas Miller seguía vivo, si hubiera trabajado como conserje en su propio edificio durante años, habría estado en posición de observar sus operaciones para reunir pruebas del fraude continuo que la había hecho adinerada. Mientes, dijo, pero sus palabras salieron débiles y poco convincentes. Marcus levantó un pequeño componente del interior del sistema de combustible, una pieza mecanizada con precisión que parecía perfecta para ojos inexpertos, pero que mostraba sutiles signos de defecto de fabricación. Al inspeccionarla más de cerca, la sincronización de la inyección de combustible tiene un desfase de 3 milisegundos porque este regulador de presión se instaló al revés durante el montaje. Explicó a los ingenieros reunidos,
con la voz paciente de quien explica un concepto complejo a los estudiantes. Funciona dentro de parámetros aceptables la mayor parte del tiempo, pero bajo ciertas condiciones de carga crea un bucle de retroalimentación que se propaga por todo el sistema. El motor se apaga como medida de seguridad, pero los sistemas de diagnóstico no pueden identificar la causa raíz porque el error de sincronización es demasiado pequeño para activar los algoritmos de detección de fallos. Le entregó el componente al Dr. Michei, quien lo examinó con una lupa y asintió lentamente, confirmando que el defecto era exactamente como Marcus lo había descrito. Lo suficientemente sutil como para pasar por alto la inspección de rutina, pero lo suficientemente significativo como para causar un fallo sistemático. El Dr. Michei levantó la vista del componente con una expresión de respeto reticente. ¿Cómo supo que debía mirar ahí? Ella preguntó. Hemos revisado cada sistema varias veces y ninguno de nuestros protocolos de diagnóstico detectó la sincronización de la inyección de combustible. Marcus ya estaba reensamblando el componente en su orientación correcta. Sus manos se movían con la eficiencia experta de alguien que había realizado esta misma reparación antes de que mi padre diseñara este motor. Dijo que simplemente era el prototipo original, antes de que Meridian comprara el diseño e hiciera modificaciones. Me dijo que si alguna vez había un problema con paradas intermitentes, lo primero que había que revisar sería la sincronización de la inyección de combustible, porque los márgenes de tolerancia eran tan estrechos que incluso pequeños errores de instalación podían causar fallos sistemáticos. Apretó la conexión final y reemplazó el panel de acceso. Luego, se apartó del motor con silenciosa satisfacción. También me dijo que los ejecutivos corporativos probablemente intentarían reducir costos utilizando reguladores de inyección más económicos que parecieran idénticos, pero con especificaciones ligeramente diferentes. Victoria Sterling sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies a medida que comprendía todas las implicaciones de la revelación de Marcus. Estaba claro que si Thomas Miller hubiera diseñado el motor original, su nombre aparecería en las solicitudes de patente y los contratos de desarrollo que ella se había atribuido. Si pudiera demostrar su participación en otras innovaciones de Meridian, 15 años de fraude y propiedad intelectual robada quedarían expuestos a investigadores gubernamentales que se tomaron muy en serio la mala conducta de los contratistas de defensa. Los ingenieros y miembros de la Junta reunidos la miraban con expresiones que iban desde la confusión hasta una comprensión incipiente. Sus lealtades comenzaban a cambiar a medida que procesaban lo que acababan de presenciar. Arrancar el motor, le dijo Marcus al Dr. R. Michei, con la voz tranquila y autoritaria de alguien absolutamente seguro de su diagnóstico. Debería funcionar perfectamente ahora. El motor arrancó al primer intento. Su potente rugido llenó el hangar con el sonido de la combustión controlada con precisión. Las pantallas de diagnóstico que habían mostrado los códigos de error y las condiciones de falla durante 3 semanas mostraban luces verdes en todos los parámetros de rendimiento del sistema, que se estabilizaban en rangos óptimos a medida que el motor alcanzaba su máxima potencia operativa. La doctora Michei observaba sus instrumentos con la expresión de quien presencia un milagro, mientras los demás ingenieros hablaban con entusiasmo entre ellos sobre la elegancia de la solución y la sofisticación del diagnóstico. Marcus permanecía en silencio junto al motor en marcha. Su éxito era una reivindicación no solo de sus conocimientos técnicos, sino también de la reputación y el legado de su padre. Victoria Sterling observaba cómo su mundo cuidadosamente construido comenzaba a derrumbarse. El robo y el fraude que habían construido su imperio fueron repentinamente expuestos por un joven de 17 años con grasa bajo las uñas y las botas de trabajo de su padre. Los miembros de la Junta se agrupaban alrededor de Marcus, quien ahora le hacía preguntas sobre sus antecedentes y educación. Su anterior burla fue reemplazada por el interés calculador de quienes reconocían un talento valioso. La noticia de la reparación del motor ya se estaba extendiendo por las instalaciones de los ingenieros. Y los técnicos que habían presenciado la demostración y comprendido su importancia, la doctora Michei documentaba el procedimiento de reparación y tomaba fotos de la instalación del componente corregido.
Su formación científica prevalecía sobre cualquier lealtad que pudiera haber sentido hacia Victoria Sterling. En cuestión de horas, la historia se difundiría por toda la industria aeroespacial. Como un adolescente había resuelto un problema que había desconcertado a equipos de expertos y como su solución había expuesto años de mala conducta corporativa y robo de propiedad intelectual. Victoria Sterling veía su futuro desenredarse con una claridad cristalina. Investigaciones gubernamentales, cargos penales, la pérdida de todo lo que había construido a través de décadas de crueldad calculada y robo sistemático. Marcus se acercó a su padre, Daniel, que estaba en la puerta del hangar, tras haber sido llamado de sus tareas de limpieza por la conmoción y la noticia de que su hijo estaba involucrado. Daniel Miller parecía mayor de sus 53 años, con los hombros encorvados por 15 años de trabajo manual y el rostro surcado por las arrugas. El estrés de mantener a una familia con un salario mínimo, mientras veía a mentes inferiores atribuirse el mérito de sus innovaciones, pero al ver cómo ingenieros y ejecutivos felicitaban a su hijo, su expresión mostraba algo que había estado ausente durante años: orgullo y reivindicación. «Lo hiciste bien, hijo», dijo en voz baja, con el peso de todas las conversaciones que habían compartido, mientras estudiaban esquemas en la mesa de la cocina y tomaban clases nocturnas de termodinámica y ciencia de los materiales. Marcus abrazó a su padre, sintiendo la fuerza en sus brazos, debilitados por el trabajo de limpieza, pero nunca quebrantados por la injusticia. La investigación federal que siguió avanzó con la eficiencia de un sistema diseñado para manejar el fraude de contratistas de defensa en una semana. Equipos de auditores e investigadores criminales llegaron a Meridian Aerospace, armados con órdenes judiciales y citaciones que les dieron acceso a 15 años de contratos, patentes y registros financieros. Los documentos de diseño originales de Thomas Miller, conservados en archivos gubernamentales. Y las solicitudes de patente proporcionaron pruebas irrefutables de sus contribuciones a tecnologías que Victoria Sterling había reivindicado como innovaciones propias. La propiedad intelectual robada valía cientos de millones de dólares, y las prácticas fraudulentas de facturación le habían costado aún más a los contribuyentes. Victoria Sterling fue arrestada por cargos que probablemente la llevarían a décadas en una prisión federal, con sus bienes congelados y su reputación destruida por la misma maquinaria mediática que una vez celebró su ascenso al poder. Marcus Miller recibió ofertas de becas de todas las principales escuelas de ingeniería del país, pero decidió quedarse en Seattle y asistir a la Universidad de Washington para poder estar cerca de su padre. A Thomas Miller se le ofrecieron puestos de ingeniería de alto nivel en empresas aeroespaciales de todo el sector, oportunidades para reconstruir la carrera que le habían arrebatado 15 años antes. Decidió fundar su propia consultora, especializada en el tipo de diseño innovador de motores que había hecho de Meridian Aerospace un nombre exitoso. Antes de que la corrupción envenenara su liderazgo, el primer contrato de la empresa fue con el Pentágono, desarrollando motores de aviones militares de nueva generación basados en diseños que Thomas Miller había estado perfeccionando mentalmente durante 15 años de limpiar pisos y vaciar botes de basura. No se le escapó la ironía de que su mayor éxito profesional provendría del conocimiento adquirido mientras trabajaba como conserje en el edificio donde sus innovaciones robadas habían enriquecido a otros. La última vez que Marcus vio a Victoria Sterling, la sacaban del juzgado esposada, con el cabello plateado despeinado y su traje de mil arrugado tras una noche bajo custodia federal. Parecía más pequeña, de alguna manera disminuida por la pérdida de poder y privilegio que la había definido durante tanto tiempo. Marcus no sintió satisfacción en su caída, solo una silenciosa. Sintiendo que la justicia finalmente había equilibrado la balanza que había sido inclinada por la codicia y la arrogancia durante demasiados años, pensó en todas las demás personas talentosas que habían sido aplastadas por sistemas corporativos diseñados para proteger la mediocridad y recompensar el robo, preguntándose cuántas innovaciones habían sido enterradas y cuántas carreras habían sido destruidas por personas como Victoria Sterling, el motor que había arrancado. Todo seguía funcionando a la perfección en el hangar de Meridian.
Su buen funcionamiento era un testimonio del poder del conocimiento transmitido de padre a hijo y de la resiliencia de la verdad en un mundo construido sobre mentiras. Mientras Marcus caminaba por el campus de la Universidad de Washington en su primer día de clases, llevaba consigo un cuaderno desgastado lleno de bocetos de ingeniería y diagramas de cálculo de su padre que representaban no solo el conocimiento técnico, sino el vínculo inquebrantable entre un padre que lo había perdido todo y un hijo que lo había ayudado a recuperarlo. El cuaderno había sido suyo. Compañero de su padre durante 15 años de exilio del trabajo que amaba, un depósito de innovaciones y mejoras que había seguido desarrollando incluso mientras vaciaba cubos de basura y fregaba pisos. Ahora, guiaría a Marcus en su propia educación en ingeniería. Un puente entre el conocimiento práctico adquirido en clases nocturnas de cocina y la comprensión teórica que adquiriría en aulas y laboratorios. El futuro se extendía ante ambos, brillante, con posibilidades que parecían imposibles apenas unos meses antes, cuando no eran más que un conserje y su hijo en un mundo que medía el valor por los puestos de trabajo y los saldos de las cuentas bancarias.